¿Qué tal, amigos? Este video tiene la intención de retroalimentar lo realizado durante esta semana en la lección 1 de lógica, que se titula Lógica, Pensamiento y Lenguaje. Los temas principales de esta lección fueron la definición de lógica, su vinculación con el pensamiento y concluimos con formas y funciones del lenguaje, o bien funciones y formas. Ok, respecto al formulario. El formulario tiene la intención de reconocer el nivel de comprensión que ustedes pueden registrar al leer una lectura, ¿sí? Entonces, veamos las respuestas correctas de este formulario son las siguientes. La primera pregunta: ¿con qué palabra Aristóteles se refería a la lógica analítica? ¿Sí? Y esto tiene que ver con esta capacidad o bien esta habilidad que propicia en nosotros la lógica. ¿Sí? La lógica pretende hacer tanto a los docentes como a los estudiantes, ¿no? Los docentes que imparten esta asignatura como los estudiantes que la pretenden estudiar, que la pretenden aprender y aplicar, hacerlos diestros en el análisis de textos, ¿sí? Análisis de textos, análisis de argumentos, de discursos, de cualquier índole. Y curioso, ¿no? ¿Qué significa analizar? Analizar significa descomponer, ¿sí? Descomponer en sus partes, en las partes mínimas. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque es lo que vamos a hacer o es lo que pretendemos llevar a cabo en contenidos más adelante, ¿vale? Analizar es descomponer para estudiar o investigar a profundidad lo que está implicando las ideas de un texto. Segunda pregunta. El griego concebía al logos como forma racional definitoria. Verdadero. Sí, es cierto. De hecho, logos significa razón, ¿sí? O el raciocinio, lo racional, aquello que parte de una reflexión, ¿sí? Entonces, de ahí que la lógica, al ser la ciencia de las formas, de las estructuras, se le asocie con la capacidad de razonar, de hacer uso de la razón. Siguiente pregunta. Esa no es una pregunta, es más bien la constitución o conformación de la frase, ¿no? Constitución o conformación de la frase. La lógica como sustantivo indica una forma de pensar, una forma de estructurar, una forma de orden. Cualquiera de las tres sería la respuesta correcta. Cualquiera de las tres o una de ellas, ¿vale? Esa es la palabra que faltaba. Una forma de pensar, de estructurar o bien de orden. Y la última pregunta: ¿qué significa que la lógica como adjetivo refiere a algo que sucede necesariamente? Algo necesario nos lleva a pensar en las consecuencias inmediatas y bien también conlleva una inferencia. Inferir significa paso de, ¿no? Puede ser paso de una causa a una consecuencia, y es lo que vamos a hacer también en lógica. De ahí la pregunta, ¿no? La importancia de esta pregunta. Nosotros vamos más adelante a estudiar conclusiones necesarias y suficientes. Las conclusiones son partes elementales de un argumento y la tarea de la lógica no solo es estudiar
el nivel proposicional del lenguaje, sino también el nivel argumentativo del lenguaje. ¿Sí? Es ese pasito que damos para conformar discursos racionales y razonables, ¿no? Racionales y razonables. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro más adelante. Ok, esto es todo del cuestionario o del formulario. Vamos a pasar a la evidencia 1. ¿Sí? Nuestra primera evidencia. Ok, impresiones generales. Algunos acertaron en la solicitud, ¿no? Es decir, lograron identificar las funciones y formas del lenguaje de cada una de los pequeños breves textos que se presentaban ahí en esa página o páginas, ¿sí? Otros compañeros, otros amigos de nosotros solamente subrayaron partes del texto y señalaban, ¿no?, que una parte de ese mismo texto era la forma y otra parte era la función. Entonces yo creo que se confundieron, no comprendieron la indicación. Voy a ofrecer una respuesta correcta de esta evidencia y espero que les sea de utilidad, ¿no? Para ello les propongo lo siguiente, ¿sí? Tengan listo su evidencia 1 para que me puedan seguir en cada una de las en cada uno de los ejercicios, ¿no? Voy a explicar cada uno de ellos. Entonces tengan listo su evidencia 1 y cada uno de ustedes sabrá si acertó o no, ¿vale? Pueden acertar totalmente o parcialmente, depende de. Primero quisiera decirles que todos los ejercicios, cada uno de ellos tiene función y forma, ¿sí? Tiene función y forma. Creo que es importante afianzar la idea siguiente. La función corresponde a la intención de la lengua, del lenguaje, del hablante, ¿no? La intención, es decir, el sentido. Y la forma es la presentación de esa intención. He repetido mucho esto, pero es importante que ustedes lo tengan claro, ¿sí? Que ustedes lo comprendan, porque todos textos sin excluir a ninguno, tiene un sentido, es decir, una intención y una forma de presentar esa intención, y ustedes tienen que analizar todo lo que vean, escuchen, ¿sí? Es distinguir la forma y función del lenguaje es una herramienta útil para nuestra vida. Entonces es importante que ustedes lo pongan en práctica, ¿vale? Pero cómo ponerlo en práctica, esa es la cuestión, y enseguida les voy a orientar. Bien, identifica la forma y función del lenguaje de los siguientes casos. Comencemos con el primero. Ana es una chica simpática, inteligente, guapa, vamos, una joya. La función. Vamos a identificar primero la función de este primer ejercicio. ¿Qué es lo que está haciendo ese caso? ¿Cuál es la intención? Darnos a conocer cómo es una persona, ¿cierto? ¿Cómo es una persona? Darnos a conocer. Por lo tanto, la función es informativa. La función es informativa porque nos proporciona información sobre, en este caso, una persona. Luego, forma. Vamos a identificar la forma del lenguaje. ¿Cómo se presenta esa información? Bien, yo les recomiendo
que coloquen las formas más evidentes. Y las formas más evidentes son aquellas que nosotros podemos ver. ¿Sí? Lo que nosotros vemos son los signos de exclamación. En vamos, una joya, hay signos de exclamación y eso nos permite identificar la forma exclamativa. Luego, cuando el caso enumera una serie de propiedades de la chica, decimos que está describiendo, ¿cierto? La forma es descriptiva, nos proporciona esa información de forma descriptiva. Luego, recordemos que toda descripción conlleva una narración. La mayoría de ellos sí conlleva una narración. En este caso, la forma narrativa es posible pensarla y escribirla porque imaginemos que este caso es un caso literario, ¿sí? En una novela aparecen descripciones de lugares, de cosas o de personas a detalle. Y por último, la forma que podemos nosotros evidenciar es la emotiva, porque tenemos un recurso literario, ¿sí? Que es, puede ser una metáfora o bien puede ser una analogía. Cuando comparamos a la chica con una joya, es una analogía. Una metáfora es cuando tratamos de dar a entender otras cosas a partir de una imagen mental, en este caso la imagen mental de la joya. Entonces, conclusión del primer ejercicio. Función. La función es una sola función informativa. Formas, vemos que son muchas: exclamativa, descriptiva, narrativa y emotiva. Luego, segundo ejercicio. Veamos. El segundo ejercicio dice lo siguiente: por cierto, ¿tienes hora? Por cierto, ¿tienes hora? Ok. Función. Hay que distinguir, ¿no?, el tipo de pregunta que se está haciendo. Ok. Este tipo de pregunta es para proporcionar información, ¿cierto? Sí, se está proporcionando información, pero esa información que se proporciona, ¿la necesitamos? ¿La teníamos? O en su caso desconocíamos de ella. Fíjense bien la pregunta. La pregunta que se hace, ¿tienes hora?, está dirigida a un cierto tipo de información, ¿cierto? Sabemos que es un cierto tipo de información, pero ¿qué tipo de información es? Una información que nosotros desconocemos, una información que nosotros necesitamos, o bien una información que nosotros deseamos conocer. La respuesta aquí es la siguiente: es una información que nosotros necesitamos. Ok. Entonces, si tú necesitas saber qué hora es, ¿qué estás haciendo? Solicitando a una persona que te proporcione esa información. Entonces, aquí la función es función directiva. ¿Sí? Directiva. Función directiva. Recordemos que la función directiva tiene como intención hacer que el otro haga lo que yo deseo. En este caso, hacer que el otro proporcione la información que yo deseo, necesito. ¿Sí? Deseo o necesito. Muy bien. Forma. La forma más evidente, la interrogativa, obviamente, porque aparecen signos de interrogación. Y luego tenemos la petición.
La petición es una forma. ¿Sí? ¿Cómo estoy obligando al otro a que me proporcione esa información? A través de una petición. ¿Sí? Por cierto, ¿tienes hora? ¿Vale? Tercer ejercicio. ¿Puedo escribir los versos más tristes esta noche? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Muy bien. Función. Vamos a identificar la función. Este tercer ejercicio es curioso porque puede llegar a confundir. ¿Sí? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Muchos podrían pensar que por el hecho de encontrar la palabra triste refiere automáticamente a una emoción, la tristeza, ¿no? Y entonces ¿podría ser expresiva? No, no puede ser expresiva la función. Observemos cómo se encuentra, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo. ¿Qué significa puedo? ¿Qué significa puedo? Una capacidad, ¿cierto? Yo tengo la capacidad de escribir los versos más tristes esta noche. Entonces, esa es una información que yo te estoy proporcionando a ti. ¿Sí? La función es informativa, no expresiva, no es expresiva, ¿vale? Te estoy informando que yo puedo escribir versos tristes esta noche. Luego, es la única función presente. Forma. ¿Qué forma tiene? Fíjate bien. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo. Estoy declarando. Puedo escribir. Es una declaración que estoy haciendo en este momento. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Quisiera distinguir entre la forma declarativa, que es la correcta, de la forma aseverativa o bien afirmativa. Escribo versos tristes esta noche. Escribo versos tristes esta noche. Esto es aseverar, afirmar. Lo otro, puedo escribir, es una declaración. ¿Sí? Declaro algo que yo puedo. Declaro una capacidad que tengo. ¿Vale? ¿Está claro? Forma declarativa, función informativa y no hay más. No hay más formas y no hay más funciones. Son esas dos. ¿Vale? Cuarto ejercicio. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. ¿Sí? La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Ok, muy bien. Función. La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. ¿Qué sería, chicos? Si nosotros lo pensamos, por cómo está la idea, diríamos, ¿sí?, que nos está informando algo, ¿cierto? Nos está informando algo, porque tenemos tres funciones solo, informativa, directiva o bien expresiva. La expresiva evoca un sentimiento, la directiva genera una orden, la expresiva da a conocer algo. ¿Sí? Aquí se está dando a conocer algo.
¿Cómo está la noche? ¿Sí? Y entonces la función es informativa, muy bien. Ahora, formas. Formas. Y aquí quisiera volver a hacer hincapié en algo importante. Poner atención en lo más evidente. ¿Qué es lo más evidente? Hay unas comillas. La noche está estrellada. La noche está estrellada entre comillas. Y ahí aparece el metalenguaje, la teoría que habla sobre el lenguaje. ¿Sí? Metalenguaje. Primera forma, metalenguaje. Porque no estamos hablando de la noche como tal, ¿sí? De aquello que nosotros podemos ver, sino estamos hablando de la idea de la noche, la idea de la noche, ¿no? ¿Cómo está la idea de la noche? Bueno, la idea de la noche es una noche estrellada, pero es la idea que yo tengo de la noche, una noche estrellada. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entienden? ¿Está claro esto? Y es importante que quede claro y que sea entendible. Estoy hablando no de la noche, porque coloco comillas, sino de la idea de la noche. Metalenguaje. Y luego ya dentro de esas comillas aparece una descripción. ¿Sí? ¿Cómo es la noche estrellada? ¿Vale? Una descripción. Es posible que sea una narración, una forma narrativa. Entonces ya tenemos hasta el momento tres formas: metalenguaje, descriptiva y narrativa, tres formas, y nos falta una más. La estructura misma. Aquí existe una estructura, la prosa. ¿Sí? Está escrito en prosa. Y como está escrito en prosa, aparece la forma poética, ¿cierto? Entonces, formas: metalenguaje, descriptiva, narrativa, poética, función, informativa. Quinto ejercicio. Han pasado exactamente 13 años, 2 meses y 4 días desde que me casé. Han pasado exactamente 13 años, 2 meses y 4 días desde que me casé. Función. ¿Qué estoy haciendo? Informando. Formas: narrativa. ¿Sí? Sí es narrativa. Existe una narración. Se han pasado exactamente 3 años, 2 meses y 4 días desde que me casé. ¿Cierto? Existe ahí una narración. Y como se está especificando, es decir, se está especificando el tiempo, existe una descripción. Narrativa, descriptiva, y se termina el ejercicio, el quinto ejercicio. ¿Vale? Función informativa, formas narrativas, narrativa y descriptiva, formas. ¿Vale? Sexto ejercicio. ¿Cuánto te han costado esos zapatos? ¿Cuánto te han costado esos zapatos? Función. Es lo mismo que, por cierto, ¿tienes hora? Es la misma, es el mismo ejercicio, ¿no? Función directiva, ¿no? Directiva. ¿Sí? Yo necesito saber una información. ¿Sí? Yo necesito saber una información, pero aquí la diferencia, ¿no? Es la misma en cuanto a la función directiva. ¿Sí? Ambas cumplen lo mismo. Por cierto, ¿tienes hora? Necesito saber la hora. ¿Cuánto te han costado esos zapatos? Necesito saber el costo de esos zapatos, ¿cierto? Pero
también necesito conocer más información. Este tipo de preguntas no solo se quedan con el costo. Sabemos que después de ese costo viene más información extra. No es como, tienes hora y te digo, son las son la 1 de la tarde o las 15 horas, ¿sí? Y ya, se acabó. No. Este tipo de pregunta requiere más información. Si yo te digo, los zapatos costaron, no sé, ¿qué te gusta? 1,200 pesos. ¿Por qué? Costaron 1,200 pesos porque tiene tal y cual diseño, ¿sí? Están realizados o hechos de tal material, etcétera. No solo es el costo, sino la razón del costo. Entonces es informativa también, directiva e informativa, ¿sí? Semejante el ejercicio. Forma interrogativa, ¿no? Interrogativa es la más clara. Séptimo ejercicio, séptimo. Veamos. 2 más 3 son 5. Función informativa. Te están diciendo que 2 más 3 son 5. Formas. 2 más 3 son 5. Hay dos formas. Afirmativa. 2 más 3 son 5. Afirmativa. Es decir, aseverativa, ¿no? Te estoy aseverando algo. Y es fáctica. Es un hecho. Es un hecho. ¿Sí? Es una operación. Una operación que responde a un principio matemático que es el principio de la adición. Fáctica y aseverativa. Son las formas. La función informativa. Muy bien. ¿Vale? Octavo ejercicio. ¿Lleva tilde la palabra dermatólogo? ¿Lleva tilde la palabra dermatólogo? Muy bien, esta pregunta, porque es una pregunta también, se va a diferenciar de las otras dos, ¿sí? Veamos los diferentes tipos de preguntas. La primera, por cierto, ¿tienes hora? Algo que necesito. La segunda, ¿cuánto te costaron esos zapatos? Algo que necesito pero que requiere más información. Esta, ¿lleva tilde la palabra dermatólogo? Estoy preguntando por algo que desconozco. Información. Es simplemente información. Función informativa. Informativa. Formas. Lleva tilde y aparece comillas. La palabra dermatólogo. Desconocimiento de cómo se escribe una palabra. Forma. Metalenguaje. Teoría que habla sobre el lenguaje. Noveno ejercicio. ¿Vale? Bueno, antes de pasar al noveno. Función informativa. Forma, metalenguaje e interrogativa, ¿no? E interrogativa. Formas, interrogativa, metalenguaje. Esa es la respuesta del octavo ejercicio. El noveno. Y ahora escucha con mucha atención y no te pierdas ni un detalle de lo que te voy a decir. Este noveno ejercicio es muy interesante porque puede llegar a confundir, ¿no? Función. ¿Qué dirían? Muchos podrían decir, es informativa, porque me están diciendo, y ahora escucha con mucha atención, ¿no? Y no te pierdas ni un detalle de lo que te voy a decir. Muchos dirían, es informativa, y no es informativa, es directiva. Esta es una orden. Esta es una orden. Formas es una orden. Pero ¿cómo se presenta la orden? A través de una ¿qué? Indicación.
No es una petición, no es una sugerencia, es una orden indicativa. Es una orden indicativa. Se presenta una indicación. Y ahora escucha con mucha atención. Ahora escucha con mucha atención y no pierdas ni un detalle de lo que te voy a decir. ¿Sí? Aún no dice nada. Hago esta aclaración. Aún no está diciendo nada. Simplemente te está dando la indicación. Y obviamente te está ordenando. ¿Sí? Te está ordenando. Función indicativa. Función indicativa, no, perdón. Función directiva. Función directiva. Ya que te está obligando a, ¿no? Te está obligando a hacer algo. A prestar atención. Función indicativa. Forma directiva. Forma directiva. ¿Sí? Bien. 10º ejercicio. Estás de cine con ese vestido. Estás de cine con ese vestido. Función. Estás de cine con ese vestido. ¿Cuál sería la función? ¿Informar? No. Está expresando algo. Función expresiva. ¿Cómo lo está expresando? Si uno piensa, ¿no? En este caso, estás de cine con ese vestido, estoy diciendo estás guapísima, ¿cierto? La forma es, estoy utilizando un recurso literario y ese recurso literario es una analogía, ¿no? Una analogía, ¿por qué? Porque es una analogía. Estoy comparando a la chica que está utilizando un vestido con, quizás en mi mente, ¿no? Una actriz de cine, elegante, muy bella. Analogía. La analogía es cuando tú comparas dos cosas que comparten propiedades en común, ¿cierto? Es un recurso literario, por lo tanto es la forma emotiva. Y solo emotiva. Función expresiva, forma emotiva. 11º ejercicio. Ya vamos a terminar. Sí. Muy bien, 11º ejercicio. A ver, ¿quién no ha entendido algo de lo que acabo de decir? A ver, ¿quién no ha entendido algo de lo que acabo de decir? Ok, función. ¿Cuál sería la función? ¿Quién no ha entendido algo de lo que acabo de decir? Cuando yo pregunto eso, ¿qué estoy logrando en los demás? ¿O qué es lo que yo quiero que los demás hagan? Ahí está ya la respuesta. ¿Qué es lo que yo quiero que los demás hagan? Respondan, ¿cierto? Yo quiero que respondan, quiero que expresen sus dudas, entonces la función es directiva, ¿no? Función directiva. Porque estoy generando una acción, ¿sí? Estoy provocando una acción. Que a lo mejor el otro no quiere. El tímido no quiere responder, pero cuando yo pregunto, el tímido va a hablar. O cualquier otra persona va a expresar algo, ¿cierto? Forma. La forma, la más evidente, interrogativa, ¿cierto? Y la indicativa, ¿no? Indicativa. Porque existe una indicación, ¿sí? Es como si yo les digo, dudas, si tienen dudas, por favor pregunten, ¿no? Por favor pregunten. Es similar. Estoy dando una indicación. A través hay una petición, pero hay una indicación también aquí en mi caso, ¿no?
En el caso del ejercicio 11, existe una indicación y una pregunta, una interrogación. ¿Vale? Formas interrogativa e indicativa, función directiva. Directiva. 12º ejercicio. Lasaña, plato formado por capas de pasta de harina cuadradas o alargadas que se intercalan con carne, verdura, etc. Muy bien, la función me está informando cuáles son los ingredientes de la lasaña, cómo se compone, cómo se hace. Me está informando, informativa. Formas. Aquí la forma es descriptiva. Bueno, sería la forma más evidente, ¿no? La descripción, que es el listado de elementos que constituyen este plato. Pero fíjate muy bien que también existe otra forma ahí. Lasaña. Lasaña. Cuando yo digo lasaña 2 puntos, ¿de qué estoy hablando? De un objeto, ¿cierto? Estoy hablando de un objeto. Puedo hablar de un objeto, puedo hablar de un plato, pero también puedo hablar de la palabra lasaña. ¿Sí? Entonces, aparece aquí metalenguaje. Metalenguaje. Y puede ser que muchos digan, ¿cómo es posible que sea metalenguaje? Es que está hablando de un objeto, de un plato, en este caso de un platillo. No existe metalenguaje ahí. Quizás algunos discutan ese punto. Les voy a decir por qué sí es metalenguaje. Ok. Lasaña, 2 puntos. ¿Qué existe? Una descripción, efectivamente, pero esa descripción es una definición. Hay que definir a la lasaña. Y obviamente cuando definimos la lasaña, no estamos definiendo el objeto como tal, sino la palabra. Es como el siguiente caso, ¿no? Voy a tomar un ejemplo. En mi diccionario, ¿no? ¿Qué existe en este diccionario? Palabras. Y entonces si yo busco en este diccionario la palabra lasaña, probablemente, ¿sí?, me darán una descripción. ¿Sí? Los diccionarios describen las palabras, ¿cierto? Entonces aquí cuando yo coloco lasaña 2 puntos, describo, pero estoy dando una definición de la palabra. Así es. Función informativa. Forma descriptiva, no lo niego, pero también existe la otra forma, que es la forma del metalenguaje, ¿cierto? Porque me está hablando de una palabra. Muy bien. Y serían esas dos, solo esas dos. Esas dos formas. Ejercicio 13. No me gusta nada la combinación de los colores en ese cuadro. No me gusta nada la combinación de los colores en ese cuadro. Ok, muy bien. Aquí, función. No me gusta, desagrado. No me gusta, desagrado. Es un desagrado, es un malestar. Es una función expresiva, ¿cierto? No me gusta, ya. Muy bien, sí. Ok, pero. ¿Qué no te gusta? La combinación de los colores, ¿cierto? Me está informando también. Hay dos, expresiva e informativa. Me está diciendo que le desagrada ese cuadro, pero también me está dando la razón de por qué le desagrada. Expresiva e informativa. Formas. La forma, no me gusta nada la combinación de los colores de ese cuadro. Ok, es
aquí es muy importante señalar una posible podría ser, ¿no? que aquí exista una confusión, ¿sí? Cuando yo te digo no me gusta nada la combinación de los colores en este cuadro, quizás tú pienses en la aseveración, ¿no? En la forma aseverativa. Y no es aseverativa, es declarativa. Está declarando su malestar, su desagrado. Declarativa, ¿vale? Y es una opinión de la persona. No me gusta, es una opinión. Más se le suma también la declaración, ¿sí? Formas declarativa y opinión, función expresiva e informativa, porque me está diciendo por qué no le gusta no le gusta ese cuadro, ¿sí? No le gusta ese cuadro, ¿por qué? Por la combinación de colores, ¿vale? Ejercicio 14. A ver, resumiendo, lo que te estaba contando es que nos vamos a Italia. En verano, sin los niños. Oye, ¿me entiendes? Que esto a ti te afecta directamente, ¿vale? A ver, resumiendo, lo que te estaba contando es que nos vamos a Italia en verano, sin los niños. Oye, ¿me entiendes? Que esto a ti te afecta directamente. Función. Aquí existen dos funciones, ¿sí? Informativa, nos vamos a Italia. Te estaba contando, ¿no? Que nos vamos a Italia. Informativa, pero también está eh, la función ay, se me olvidó ahorita ese nombre. La función informativa y la directiva, ¿no? Directiva, ¿sí? Muy bien, directiva. Ya, lo recordé. Lo estoy haciendo en el momento, ¿eh? Estoy dando las respuestas en el momento. Bien. Función informativa y directiva. Informativa, ya sabemos, le está dando a conocer que se van a ir a Italia. Bien. Y también está diciendo que se van a ir sin los niños. Muy bien. Pero, ¿por qué directiva? Cuando yo te digo a ti, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Está claro? El hecho de que nos vamos a ir sin los niños, ¿no? Está claro. Es es la expresión, ¿no? de un deseo, de una necesidad, ¿no? Ir a Italia, ir a este viaje sin los niños. Y además lo está expresando para que el otro también tenga esa misma necesidad, ¿no? Lo siente. Ahora bien, yo estoy utilizando estas palabras no para indicar que la función sea expresiva, no. Simplemente cuando yo te digo a ti, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Me captas? ¿No? ¿Tienes la misma idea que yo? ¿Sí? La función es informativa, obviamente, y directiva. Formas. Bueno, las formas. Bueno, aquí existe la forma narrativa, ¿sí? Y la narrativa, la interrogativa, por la pregunta ¿me entiendes? ¿Sí? Y posiblemente descriptiva por la especificación, ¿no? La especificación de vamos a ir a Italia sin los niños. ¿A dónde vamos a ir? A Italia. ¿Cómo vamos a ir sin los niños? ¿Sí? ¿O con quiénes vamos a ir sin los niños? ¿Cierto? Ejercicio 15. Y creo que ya terminamos. Vamos a ver. Ejercicio 15. Las palabras cerdo, cochino y marrano son sinónimas.
función, primero función. Función informativa, forma, son sinónimos, cerdo, cochino, marrano. La primera forma es la forma del metalenguaje. Te estoy diciendo qué son. ¿Sí? ¿Qué son? Son sinónimos. ¿Vale? ¿Qué son, no? Al final de cuentas se está presentando la intención, que es la información, por eso es informativa, a través del metalenguaje, porque estamos haciendo referencia a la teoría del lenguaje, ¿cierto? Y luego, ¿qué más tenemos aquí? Bien, recuerdo un ejercicio de una chica de lógica que colocó fáctica, ¿no? Que colocó la forma fáctica. O sea, es posible, ¿eh? Es posible porque, veamos, lo fáctico hace referencia a todo aquello que es necesario, y todo lo que es necesario pues implica pensar en reglas o principios o bien leyes. Y entonces existe el principio de la sinonimia. Por eso sí estaba dudando, ¿no? en esa excepción, es decir, incluir esa posibilidad que pensó muy bien la compañera al señalar que en el ejercicio 15 no solo se encuentra la forma metalenguaje, la forma del metalenguaje, sino que también encontramos lo fáctico desde este sentido, ¿no? Pensar que existe un principio que nosotros conocemos como el principio de la sinonimia. Digo nosotros porque cuando tú analizas argumentos, existe una técnica que se llama paráfrasis y tienes que interpretar esos argumentos acordes al principio sinonímico. Entonces esa es una regla y obviamente esas reglas se respetan y suceden, ¿sí? Suceden. De hecho, tú puedes sustituir las palabras cerdo, cochino y marrano y no cambia sentido, ¿sí? No sé, de la proposición, ¿vale? Entonces sí es posible considerar en la forma lo fáctico y el metalenguaje de cajón, ¿sí? No hay otras respuestas. La función es informativa. Y encuentro aquí la última, 16. La heroica ciudad dormía la siesta, el viento sur caliente y perezoso empujaba las nubes blanquecinas y bueno, ya no voy a continuar porque es un poco extenso este texto, ¿sí? Pero lo que encontramos aquí es lo siguiente, a ver, función. Aquí es importante decir lo siguiente. Existen dos funciones, ¿sí? Ok. ¿Por qué? A ver, la primera función evidente es la informativa, ¿cierto? Te está dando a conocer algo, ¿sí? Algo que corresponde a una ciudad, ¿sí? Pero te está expresando. ¿Y qué te está expresando? Por eso digo, hay dos funciones, la función informativa y la función expresiva. La función expresiva se dirige a la transmisión, ¿no? Al hecho de transmisión de sentimientos, transmitir sentimientos, ¿sí? Y aquí yo percibo una transmisión de sentimientos, ¿sí? De aquel que escribió el texto y el que lee ese texto. Entonces, funciones informativa, porque te da a conocer cómo es la ciudad. Y yo creo que voy a incluir la función expresiva, ¿vale? Sí, porque
porque al final de cuentas, si tú terminas de leer este pedacito de texto, pues sí te llegas a... te llega a conmover, ¿no? Cómo se vive, cómo se vive en esa ciudad. Sí, te genera un poco de nostalgia. Entonces es expresiva, informativa. Funciones, ¿vale? Repito, funciones informativa y expresiva. Formas, tenemos de cajón la forma narrativa, la descriptiva, obviamente, y la función poética. Poética porque está escrito en prosa. Y recordemos que la poética hace alusión a la estructura. Bien, eso sería todo. Espero que este video cumpla con la finalidad de retroalimentar, ¿sí? Dar a conocer las respuestas correctas tanto del formulario como de la evidencia. Hasta luego, nos vemos pronto.